Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo del altar familiar. Dios les bendiga. Hoy tengo preparada una charla que tiene que ver con Lucas 15. Y más exactamente estoy hablando de la parábola del Hijo Pródigo. Y esta parábola del Hijo Pródigo tiene que ver con unas situaciones que se le presentaron a Jesús con los fariseos y los doctores de la ley. Pero empecemos. La llamada parábola del Hijo Pródigo es uno de los pasajes más hermosos de los que podemos hallar en el Evangelio de Lucas. Nos ofrece una ilustración sobre el materialismo, la debilidad, el perdón y la redención, además de una gran lección de amor. La misericordia, tal como Cristo nos la ha presentado en la parábola del Hijo Pródigo, tiene la forma interior del amor que en el Nuevo Testamento se llama ágape. Esta parábola ha sido empleada innumerables veces, incluso por personas que no manifiestan fe en Cristo, ya que es mucho lo que se puede extraer de ella. Con la parábola del Hijo Pródigo, Jesús alcanza la cumbre en su respuesta a las acusaciones de los fariseos y los doctores de la ley, los escribas, contra él. Pero ¿cuál era esta acusación? Esto lo vemos en los primeros versículos de Lucas 15, en el cual dicen los fariseos y los escribas, a los pecadores recibe y con ellos come. La parábola del Hijo Pródigo ha sido llamada la perla y corona de todas las parábolas. Pródigo significa despilfarrador. Puede ser correctamente llamada también la parábola de el Padre amoroso, porque revela más sobre el amor del Padre que del pecado del hijo más joven. Entonces, empecemos de todas maneras con esta introducción. Es importante recalcar o detenernos de nuevo, aunque ya lo dije un poco antes, el escenario que narra el inicio del capítulo 15 de este Evangelio de Lucas. Aquí nos muestra una situación bajo la que Jesús relatará la llamada parábola del Hijo Pródigo. Los recaudadores de impuestos y los pecadores, en los que puede caber desde los ladrones hasta las prostitutas, están atentos a escuchar lo que Jesús está a punto de decir. Pero también hay entre el auditorio algunos fariseos y doctores de la ley, pero estos no están exactamente dispuestos a escuchar, sino que están expectantes a lo que Jesús dirá para murmurar y para sorprender a Jesús, porque Jesús atiende a pecadores y come con ellos. La acusación de los fariseos y los escribas preparó el escenario para 3 parábolas, pero la tercera de ellas, la del Hijo Pródigo, es la que nos ocupa ahora, en las que Jesús les enseña a estas autoridades judías y a nosotros en la actualidad cómo trata a Dios con los pecadores. Los personajes principales de este pasaje son 3: el Padre, el Hijo menor y el Hijo mayor, que eso es lo que vamos ahora a analizar con esta parábola. Del Padre se nos permite saber que era un hombre rico, de lo que se desprende que toda su vida había trabajado empeñosamente hasta acumular una gran riqueza, tan grande que aún y cuando el hijo menor le pide que le entregue la parte que en herencia le corresponde, el padre no queda en miseria. También podemos discernir que era un hombre muy generoso, pues los jornaleros tenían pan en abundancia, según leemos en el versículo 17. En el hijo menor vemos el ejemplo claro del hijo que fue educado con principios y consejos sabios. Se notará esta educación cuando después del sufrimiento y el hambre, producto de una mala cabeza o de una
malas decisiones, llega a la pena y la culpa por haber fallado a su padre, y que a pesar de ello y haber tomado sus malas decisiones, hay un reencuentro con él mismo y hacia su padre. El hijo mayor fue educado al igual que el menor. Ambos tuvieron la misma educación, con sabiduría y esmero. Se le enseñó a trabajar y administrar la riqueza. Este, este hijo mayor, aunque ha sido obediente y no ha hecho algo para que su padre sufra, sí tendrá que aprender una gran lección. Pero empecemos a desarrollar entonces lo que estos tres personajes nos muestran o lo que Jesús quiere mostrarle, tanto a las prostitutas como a los publicanos, como a los pecadores y al igual que a los fariseos y los escribas o estos doctores de la ley, lo que Jesús quiere mostrarles y enseñarles a través de estos personajes. Empecemos a describir y analizar de esta hermosa parábola que Jesús relata en cuando un hijo, el menor, se acerca al padre y le pide que le entregue lo que le corresponde como herencia. El padre hace de acuerdo a lo que el hijo le pide. La respuesta del padre que accede no solo a darle al hijo menor su parte de la herencia, sino también el derecho a venderla le debió parecer inconcebible a los que oyeron la parábola. ¿Cómo es posible que él decida entregarle al hijo menor lo que le está pidiendo? Pero hay que decir que el padre era un hombre sabio y el hijo no era un niño o adolescente, aun cuando se le trate en el relato como el menor. Aquí vemos dos cosas. La primera es que el padre confiaba en el hijo y en la forma en cómo lo había educado. Y segundo, el padre respetó el libre albedrío. Esta es una muestra de lo que Dios hace en nuestra vida, en lo que Dios quiere que nosotros tomemos las decisiones que a futuro será lo que más en nuestro conocimiento y entendimiento nos conviene. Así que confiando en el buen juicio del hijo, le reparte su herencia. No lo cuenta Jesús, porque no es parte tal vez de esto, pero podemos ver que quizás el hijo tuvo una buena idea de negocio o para invertir esta herencia, o incluso le pudo haber planteado al padre y creer en que era una buena oportunidad de algún tipo de negocios que él pudiera tener, o quizás se dejó llevar por los consejos frívolos de falsos amigos. Esto es simplemente para decirlo, porque esto no está en ninguna parte de la parábola, obviamente, pero es una cuestión que podemos decir nosotros como personas que podría estar pasando en la vida de este joven. Y esto lo hacen muchas personas. Por ejemplo, cuando le dicen a Dios: Señor, he seguido y he buscado de ti y he estado contigo, pero yo pienso que en mis caminos tal vez debería ser así. Y como vimos en uno de los conceptos que estaba hablando aquí, Dios o el Padre confiaba en su Hijo y le dio o respetó ese libre albedrío que le da. El caso es que este heredero, en un momento a otro, va a un país lejano, decide irse. En él, que no hace otra cosa, y en ese país no hace otra cosa sino despilfarrar la riqueza que le fue entregada. Este hijo insensato se olvida de su familia, se olvida de su padre y se dedica a andar en fiestas y borracheras. O sea, que ya pasó de una parte en que solo era entregar la herencia a despilfarrarla y entrar en una situación mundana. Convive con prostitutas hasta quedar en la pobreza. Pero esta pobreza se hace más intensa porque al lugar en el que él reside viene una situación crítica, lo que en estos tiempos conocemos como una crisis económica. O sea que este personaje, este hijo, ya se había desviado del propósito de educación, de enseñanza que el padre le había dado.
Este hijo pasa sin duda por momentos muy tristes y aunque había trabajado, siempre lo había hecho en la propiedad de su padre. Todo lo había aprendido allí. Ahora no le queda de otra. Si quiere comer, tendrá que ir a buscar un trabajo. Cosa difícil en un país con una situación de crisis económica. El hijo halla el trabajo más humilde que puede haber. ¿Cuál es ese trabajo? Nos lo relata en la parábola. Dice, alimentar a los cerdos. Esta parte se presta para distintos significados. Hay que recordar que Jesús está hablando a un auditorio mayormente judío. Ningún judío comía cerdo, pues la ley mosaica les enseñaba que era un animal inmundo. Esto debería ser degradante a un judío. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 11, verso 17, dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. El contacto con estos animales le era repugnante. Así que el tener este contacto con los cerdos nos da a entender hasta qué grado había caído económica y moralmente este hijo. Al cuidar a estos cerdos o a los cerdos, siente envidia inclusive de ellos, así de impuros como son, porque al menos ellos tienen que comer, pues su amo dispone de empleados para que los alimente. En cambio él, extranjero en esta tierra, no parece importarle a nadie. Si pasa hambre o si pasa frío, si siente soledad, nadie le da consuelo. Pero miren que aquí viene la situación que hace que en su ser, en su mente, en su corazón, hay un cambio. Es entonces cuando recuerda la vida que se vive en las tierras de su padre, muy distinta a la que él está viviendo allí, en lo que todo es pobreza. Allá, en la casa de su padre, los jornaleros tienen más pan del que pueden comer. Qué distinto a la situación que él ahora está viviendo. Es así como toma la decisión de hacer el camino de vuelta. Pero sabe que ahora es una situación distinta. Ha actuado de forma egoísta e imprudente. Sabe que su padre ha estado triste y preocupado todo este tiempo por él. Eso de hacer el camino de vuelta es darse cuenta de que cometía o cometió errores que lo sacaron del propósito que él tenía en su vida al lado de su padre. El llamado hijo pródigo emplea una frase clave en el versículo 18. Esa frase es, me pondré en camino a casa de mi padre. Para los cristianos, para nosotros, volver a la casa del padre es reajustar la vida, alejarse del pecado, es arrepentirse de esa vida y pedir perdón. Al designar a Dios como el nombre del Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Dos aspectos. Que Dios es el origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Es decir, es autoridad y amor a la vez. Por eso, que el hijo diga, volveré a la casa de mi padre, significa que aceptará el error y dejará de hacerlo, pedirá perdón y atenderá la amonestación. Pero también gustosamente esperará el abundante amor del Padre que de él vendrá. Ahora bien, esto de volveré a mi Padre y me pondré en camino y volveré a la casa de mi Padre, nos deja ver entonces otra situación. El Padre, ahora veámoslo a él, el Padre se nos dice en el relato, no espera
a que el Hijo llegue y pida perdón. No. El Padre, al igual que celestial, está presto a manifestar su amor por una razón que ahorita la diremos, que más adelante se nos mostrará. No ha dicho este hombre ni una sola palabra, este hijo, el menor, ni una sola palabra, cuando el Padre ya lo abraza y lo besa. Tanta bondad desconcierta al hijo, pero este, de todas maneras, pide perdón a su padre por haber ofendido a Dios y a él. Y dice, yo no merezco llamarme tu hijo. Lo dice apesadumbrado. Y justo aquí inicia la gran lección de amor que Jesús quiere comunicar a todo este público que lo estaba oyendo. En la versión Reina Valera, la palabra de Dios en el versículo 22 al 25 nos dice, y lo vamos a leer textualmente de esta versión, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así dice esta palabra. Para el Padre amoroso siempre hay tiempo para recomponer las cosas. Lo más difícil ya está hecho. El Hijo está aquí de vuelta. Todo lo demás puede esperar. Ahora hay que reconfortar a este Hijo, hacerle saber que se le ama. Por eso el Padre ordena que este hijo sea vestido y calzado, pero no con lo que esté a la mano o con lo que sea, no. El Padre es específico y dice que traigan lo mejor de cada cosa, la mejor prenda, el mejor calzado y además un anillo. Ordena que se mate una ternera, la mejor, y que se inicie el banquete. ¿Cómo no celebrar si este hijo ha vuelto a la vida? No faltará, de todas maneras, de los que estaban ahí, quien piense que el padre exageraba al decir que el hijo estaba muerto y ha renacido. Pero piense que el padre exageraba al decir que el hijo estaba muerto. No, no es así. No es ninguna exageración, no es ninguna. La desobediencia a los consejos de los padres conduce a un sufrimiento. Y esto lo vemos en la sociedad. Es cosa de todos los días. La palabra de Dios nos dice y aconseja en Proverbios 6:20, dice, escucha, hijo mío, la disciplina del Padre y no abandones la ley de tu madre. Pero Jesús visualiza una forma de estar muerto aún más dañina. Esta es la muerte en sentido espiritual. Recordemos que el hijo le dijo a su padre, he pecado contra Dios y contra ti. El hijo con esta frase deja muy claro que su padre lo educó también en sentido espiritual, que lo educó muy bien, que no hubo reclamo con respecto a esto. Así que el padre, más que otra cosa, lo que le preocupa es la cuestión espiritual de su hijo. Eso es lo que le preocupa a su padre. Confesar su pecado contra el cielo, en este caso la voluntad de Dios y de su padre, deja ver en el hijo un arrepentimiento, una decisión diferente a lo que nosotros podemos estar pensando. Esa decisión es que verdaderamente hay un corazón renovado, un entendimiento en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos ver en esto y debemos proceder a ese arrepentimiento que aquí se está declarando. La palabra de Dios, dice en Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Por eso el padre, al ver a su hijo, no puede más que alegrarse, pues ese hijo verdaderamente ha vuelto a la vida, ya no ha muerto espiritualmente, que es lo más importante. El versículo 25 nos hace saber de otra parte que debemos tener en cuenta, el hijo mayor. A partir de ahí
viene una confrontación de otro hijo que ha estado con su padre, y veámoslo. Este hijo mayor trabajaba en el campo. Cuando éste volvió de las labores, escuchó música y preguntó a un sirviente sobre la razón de la fiesta. Este le dijo que su hermano había vuelto y que su padre, contento por lo mismo, había decidido celebrar. El hijo mayor se enojó por la acción de su padre. Se enojó tanto que hasta su padre prácticamente le rogó que entrara. Salió, como lo menciona la parábola, y le pidió que entrara. Cuando se habla de esta parábola, se habla mayormente de la vida disoluta del hijo menor, pero se desatiende la situación no menos grave del hijo mayor. Los pecados del primero eran más evidentes: la borrachera, la fornicación, el despilfarro, andar en el mundo, andar en las cosas de su carne. Todo esto era visto en la parte del hijo menor, pero aquí, en el hijo mayor, hay otra situación. Pero los de este hijo ya no era lo mismo. Los de este hijo era la soberbia y el orgullo. Pensaba que él era merecedor de todo, pues siempre había hecho cuanto le había mandado su padre, y éste no se lo había reconocido. Estaba teniendo conmiseración o autocompadeciéndose en cierta medida de él. Como Jonás, cuando Jehová lo envía a anunciar la condenación de los ninivitas, este hijo se sentía en un escalón moral por encima de su hermano. Quizás hasta haya pensado que su hermano, tan sumergido en el pecado como estaba, no tenía remedio, no tenía recuperación, no tenía cómo salir de ahí. Pero miren, así son las cosas. Al igual, Jonás lo pensaba de los ninivitas. Por eso se molestó cuando supo que Jehová había escuchado sus lamentos y les daría otra oportunidad. ¿No le gustó? Al igual que este hijo, tampoco le gustó. En este hijo podemos ver un dejo de fariseísmo, de escribismo de estos hombres que estaban juzgando. Ellos se sentían escrupulosamente observantes de la ley, sin tacha. Era como si siempre hubieran obedecido al padre de la parábola. Aquí se ve el dilema de la ley o la fila gracia. No es que la ley no importe, pero de nada vale cumplirla si se hace por deber, sin amor ni compasión, como Cristo lo está enseñando, como Cristo quiere que nosotros cambiemos. El hijo creía que todo lo merecía si se hace. El hijo creía que todo lo merecía porque él siempre hacía, estaba en el error. Su padre lo amaba no por lo que hace, sino porque es su hijo. Así nuestro Padre Celestial nos ama no por lo que hacemos, sino porque somos sus hijos y porque lo aceptamos a Él como nuestro Dios y a Jesucristo como nuestro Salvador. A nosotros no nos corresponde forzarnos por entender ese amor y vivir en armonía con Él. Había un sentido en el que el hijo mayor era obediente, pero lejos del corazón de su Padre. Y ese es el sentido que Jesús nos estaba enseñando y que no quería que tuviésemos. En ese sentido, era la ilustración perfecta de los líderes religiosos que estaban enojados porque Jesús recibió a los publicanos y pecadores y a las prostitutas. Su historia revela la posibilidad de vivir en la casa del Padre y fracasar en entender su corazón. Pero volvamos al relato. El hijo increpa al padre. Ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas. Ojo a esto, de malgastar todo tu dinero con prostitutas. Matas para él el ternero más gordo. Nótese aquí la soberbia del hijo mayor, diciendo tu hijo. No dijo mi hermano, no, dijo tu hijo. Deja entrever un modo despectivo. Quizá lo considera moralmente tan bajo para nombrarlo hermano.
Pero Dios nos ha dicho, de la abundancia del corazón habla la boca. Y este hijo muestra su única preocupación, el bien material despilfarrado. No pregunta si su hermano está bien, cómo llegó, qué le ha pasado, en dónde estuvo, no. Aunque él ya lo sabía seguramente por los comentarios que bien le hizo a su padre. A él solo le importaba el capital perdido. El padre entonces le hace ver que todo cuanto él tiene le pertenece, pues ha sido obediente y leal. Pero su hermano está vivo de nuevo y eso es digno de celebrar. Sí. En este momento, donde Jesús estaba evidenciando el corazón endurecido de los fariseos y maestros de la ley, deja ver que hay igualdad, que Dios los pone en igualdad a todos, porque de acuerdo a la ley de Moisés, el hijo mayor recibía una porción doble de los bienes del padre. Y aquí está poniendo a una situación diferente, como dice en Deuteronomios 21, del 15 al 17, y se los voy a leer, porque dice, si un hombre que tiene dos mujeres ama a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la mujer que no ama, en el día que haga heredar a sus hijos, lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama, con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Esta es una enseñanza que aquí es cambiada por Jesús, como les estoy diciendo, pero también les da una enseñanza para estos, los fariseos y los escribas, que era nueva para ellos, y es: los que cumplen la ley se les da lo que se les ha prometido, no por méritos, sino por gracia. Pero antes deben ser capaces de sentir amor y mostrar misericordia. Es decir, la parábola revela a través del corazón del hijo mayor que no perdona, el de reprender a aquellos que no están dispuestos a alcanzar y recibir a los perdidos que se arrepienten. Los escribas y fariseos estudiaban la ley y la cumplían. Pese a esto, Jesús les profetizó que su casa les sería quitada. ¿Por qué? La razón: por la dureza de corazón, como dijimos hace un momento. Y esto es lo que más lleva a estas personas a hacer esta situación. Con esta parábola, Jesús muestra a los fariseos y a los doctores de la ley que es más importante para Dios un pecador que se arrepiente que un grupo que se siente justo. Es preferible ese hijo menor que llegue arrepentido que ese hijo mayor que con su orgullo y envidia no acepta a nadie porque se cree justo y leal y que cumple tal como se dice la ley, pero como veíamos hace un momento, le falta misericordia y amor por los demás. De hecho, la Biblia dice que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y eso lo hemos visto. Quiero terminar mencionando que tanto el hijo menor como el hijo mayor, Jesús lo menciona como, en esta parábola, como personas que finalmente son salvas, porque ambos están con el Padre, pero tienen diferente grado de comunión con Él, debido a su corazón delante de Dios. Y eso es lo que debemos tener nosotros en cuenta en este tiempo, y no solo los de ese tiempo de Jesús para recibir las bendiciones de Dios que tiene preparada para sus hijos, sino también a nosotros. Y si nosotros vemos lo que dice en 1 Corintios 3, versos del 11 al 15, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca,
La obra de cada uno se manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra, la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá la recompensa. Si permanece. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y mire lo que dice bien aquí al final. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Mis hermanos, en cada una de las parábolas el mensaje para los publicanos y los pecadores era claro. Arrepiéntanse, vuelvan a casa con su Padre. El mensaje para los líderes religiosos también era claro. Sean felices cuando los perdidos son encontrados, cuando se arrepienten y vuelven a la casa con el Padre. Sean felices, no sean envidiosos ni orgullosos. Por eso decimos que Dios a mí no me va a quitar nada que no me corresponda, si le tiene que dar a alguien más. Él me dará a mí lo que a mí me corresponde. Así a los demás les esté dando lo que les esté dando, Él a mí no me va a quitar nada. Él está probando aquí, es mi corazón, tu corazón. Y eso es lo que debemos hacer. En un todo podríamos decir que estas parábolas que están en este capítulo 15 sugieren el trabajo de búsqueda del Hijo del Pastor, del Espíritu Santo, trabajando a través de la Iglesia y del Padre Celestial. La verdad enseñada aquí es que la misericordia extiende su mano a la miseria, que la gracia recibe a los hombres como pecadores, que trata con el demérito, la indignidad y la inutilidad, que aquellos que se creen justos no son el objeto de la compasión divina, sino los injustos, los culpables y los que no la merecen. Son los sujetos apropiados para la infinita misericordia de Dios. En una palabra, que la salvación no es por mérito, sino por gracia, como lo vemos en Efesios 2. Gracias. Gracias porque Dios ha colocado en nuestras vidas cosas grandes y poderosas para que nosotros podamos andar de acuerdo a su propósito. Dios quiere que tú y yo, a través de estas parábolas o de estar en la crítica, de la murmuración, de lo que Dios debe hacer y no debe hacer, seamos nosotros más bien mostrando misericordia. Nosotros no podemos tener más misericordia que Dios, eso sí es cierto, pero que tengamos misericordia acercándonos a la misericordia que Él tuvo, sería muy bueno, grato y diligente. Por eso dice su palabra que mostremos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, y esto nos pide que nosotros hagamos. Si de misericordia recibimos, de misericordia demos, porque eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros cumplamos en nuestra vida aquí en la tierra. Hermanos, gracias porque escucharon esta palabra. Yo quiero orar por ustedes y orar también por mí y por todas aquellas personas que necesitan que a través de lo que Dios nos dice, nosotros aprendamos de las características que Dios hace y que quiere que nosotros hagamos. Amado Dios, agradecido estamos contigo por tu amor, porque tú a través de tu palabra demuestras tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Tú dices en tu palabra que hay fiestas cuando un pecador se arrepiente de su pecado y cuando podemos llegar a ti de la manera correcta. Ayúdanos a que a nosotros podamos apartarnos de las circunstancias de este hijo menor y que si hay algún pecado en nuestras vidas, Padre y Señor mío, podamos reconocerlo y venir a ti con ese corazón contrito y humillado para recibir ese perdón tuyo y vivir bajo tu gracia. Pero también ayúdanos, oh mi Señor, a quitar toda hipocresía de nuestra vida con respecto a cómo debemos seguirte. Que verdaderamente entreguemos nuestra vida con lealtad y fidelidad a ti, no siendo orgullosos ni gloriándonos a nosotros mismos, porque eso no es lo que tú quieres, sino que entendamos que todo lo debemos hacer
como tú lo hiciste, con ese amor ágape, no con un amor falso, ni con un amor hipócrita, sino con ese amor de entrega, con ese amor que verdaderamente extiende la mano para recibir a los demás. Gracias, Señor, porque tus enseñanzas cada vez son claras. Cada vez que nos acercamos al final de los tiempos, tú nos vas revelando más y más lo que queremos que nosotros entendamos de ti, para que verdaderamente nos encuentres haciendo lo que tú quieres. Bendito Rey, ayúdanos a que nuestro corazón quitemos el prepucio que tenemos en él y dejemos ver esa carne verdadera de amor y de misericordia. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Bendito y alabado seas. Gracias, hermano, por escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao.